Amigos, amigas, realmente es un privilegio compartir con ustedes una porción diaria de la palabra de Dios. Hoy lo haremos en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, rogamos que tú nos guíes al estudiar tu palabra y que la bendición sea para nuestros amigos, amigas, hermanos y para todo aquel que desea hacer tu voluntad. Y gracias, Señor, porque también nos sostienes en la hora de la prueba, en la hora de la adversidad. Señor, te pido que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 16 lleva un título y dice la demanda de una señal. Los fariseos y saduceos le estaban pidiendo señal a Jesús de que él era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, no les será dada señal excepto la señal de Jonás. Se estaba refiriendo a su muerte y resurrección. Después habla acerca de la levadura, le dice a los discípulos, no se contaminen con la levadura de los fariseos. Cristo se está refiriendo claramente a las enseñanzas, a las doctrinas de ellos. No se contaminen. Y después del versículo 13 en adelante nos habla acerca de la confesión de Pedro, en la cual nos detendremos aquí un poquito porque nos interesan mucho estos versículos. Entonces Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que soy? Y los discípulos responden que los hombres dicen que eres Elías, que Juan el Bautista, Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Y allí se alza la voz de Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, esa fue la respuesta de Simón Pedro. Y ahora el versículo 18 está la siguiente declaración. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amigos, nos dice que sobre la roca él va a fundar la iglesia. Y entonces primero habla acerca de Pedro. La palabra Pedro, el nombre de Pedro, viene del griego Petros, que significa piedra pequeña, canto rodado. Pero Jesús dice, sobre la roca yo fundaré la iglesia. Y la roca es Petra, una roca grande, inamovible. Y la Biblia ya nos habla en el Antiguo Testamento que Dios es la roca. Vamos a compartir con ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2, está la siguiente declaración. Dice así la palabra de Dios. El versículo 4, 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Nos habla que Dios es la roca. El Salmo 18, versículo 2, dice la siguiente declaración. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En el Antiguo Testamento también la palabra declara que la roca es Dios. Ahora, miren, la declaración de Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, acerca de esta roca, acerca de Cristo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La palabra de Dios nos habla entonces que la roca es Cristo. Dios fundó su iglesia sobre Cristo. Y luego vamos a leer qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 21, San Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Está la siguiente declaración en la palabra de Dios.
San Juan 21, versículos 18 y 19. Dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Estas son las declaraciones que está hablando acerca de Pedro, que él iba a morir. Y el versículo dice que el Hades, la muerte, no prevalecerá. Cristo es quien triunfó sobre la muerte. Por lo tanto, la roca es Cristo. Y hay muchos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablando de que Cristo es la roca. Por eso la Biblia dice: Cristo es la roca de mi salvación. Dios es la roca de mi salvación. Amigos, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, este texto también fue distorsionado y muchos han enseñado que la iglesia está fundada en Pedro, pero no. La Biblia dice que el fundador de la iglesia es Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y quisiera yo compartir con ustedes algo también cuando habla acerca de Petro, del griego de Petro, del griego de donde viene la palabra Pedro, significa roca pequeña, piedra con canto rodado, una piedra pequeña. Y Petra, la roca, es inamovible, refiriéndose a Cristo. Por lo tanto, amigo, amiga, tú debes confiar en el Señor. Él es la roca de nuestra salvación. Te invito a confiar hoy en Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Que Dios te bendiga en este nuevo día.